Queridos amigos, queridas amigas, en el mundo existen estudiosos, investigadores, o podemos también llamarlos estrategas de la comunicación. Y dentro de esta ciencia de la comunicación, lo más interesante para estos investigadores o estrategas es ir armando o descubriendo estrategias para lograr una buena manipulación del pensamiento humano. Esto se está volviendo interesante, ¿verdad? ¿En qué consiste la manipulación del pensamiento mediante la comunicación? Estamos hablando de estrategias comunicacionales previamente estructuradas que tienen un solo fin, un solo propósito. ¿Cuál es? Idiotizar al ser humano. Idiotizarle al ser humano mediante el uso de campañas informativas que se transmiten a través de poderosos medios de comunicación como la radio, la televisión, los periódicos y en la actualidad podemos decir también mediante las redes sociales. Esas personas saben perfectamente que el ciudadano común cree en todo lo que dice la televisión. Y por esta razón, los mensajes que emiten estos medios terminan siempre haciéndoles pensar y actuar en aquello que los medios o las corporaciones de comunicación están induciendo a la población. Y de esta manera, la vida de la comunidad tenga un comportamiento de sumisión a los intereses políticos, económicos y financieros de los que ostentan el poder para realizar este tipo de manipulación del pensamiento del ser humano y de la conducta del ser humano a través de la comunicación. Al manipular el pensamiento humano, manipulan también la conducta humana. Esto es bien claro. De tal manera que son estos grandes manipuladores de la comunicación los que imponen la conducta y el patrón de comportamiento en la mayoría de las personas, o decir de manera general en la sociedad. Las víctimas de esta manipulación comunicacional o de desinformación, por lo general, son las personas que no tienen una buena instrucción, o también aquellas que no se esfuerzan por analizar con una capacidad crítica las intenciones que tiene la información que circula diariamente a través de los grandes medios. Esta manipulación se usa comúnmente en la política. Y vamos a ponerles un ejemplo. En tiempo de campaña electoral, se manipula las masas con una cantidad de información falsa. Por esta razón, el pueblo termina por repetidas ocasiones dándole el poder a sus propios verdugos. En el aspecto religioso la situación tampoco es diferente, porque hay líderes religiosos que usan la manipulación engañosa y fraudulenta de lo que dice la palabra de Dios para mantener a sus feligreses también idiotizados y a merced de sus intereses religiosos. Y esto sucede porque no existe en la mayoría de las personas el hábito del estudio, el hábito de escudriñar la palabra de Dios, que es la fuente fidedigna de toda la verdad. Sucede también porque toda la fe y toda la confianza de estos feligreses están depositadas en su guía espiritual y no en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo pueden tener fe y confianza en Dios si nunca estudian como realmente deberían estudiar las Sagradas Escrituras? Abriendo la Biblia de manera esporádica, leyendo un versículo por acá y otro por allá, no van a obtener el profundo conocimiento de todas las verdades eternas que en ella se encuentran.
Leamos qué es lo que nos dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto está diciendo Dios. Que el pueblo de Dios ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué importante que es para Dios de que las personas tengamos un proceso de instrucción, que nos vayamos instruyendo, que nos vayamos formando espiritualmente a través del estudio de su santa palabra. El único modo para no ser engañado por falsos pastores, por falsos maestros y también por Satanás es indagando de manera personal lo que nos dice mediante un estudio serio y bien intencionado y también riguroso las Sagradas Escrituras. Es el único modo para no dejarnos engañar. En esta maravillosa propuesta, cuando tú te propongas de manera sincera a estudiar la palabra de Dios, no vas a estudiar en solitario. Déjame decirte que no vas a estar estudiando solo, porque con toda seguridad el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estará allí, porque es una promesa, con el propósito de ayudarte y también para hacerte entender todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y una vez de que tú tengas el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, créeme de verdad, nadie te podrá engañar. No vas a poder ser engañado, porque el conocimiento de las verdades eternas estarán en tu mente, en tu corazón y serán parte de tu vida. Cada vez que escuches a un predicador hablar sobre un tema determinado, que según él está haciendo uso de la palabra de Dios, tú podrás con suma facilidad darte cuenta, con la capacidad de discernimiento que te dará el Espíritu Santo, de que esa persona está emitiendo un mensaje fraudulento, engañoso, un mensaje satánico, y que le está haciendo decir a la Biblia cosas que la Biblia jamás diría. Qué importante que es el estudio de la palabra de Dios. Yo te invito a que estudies asiduamente las Sagradas Escrituras, y de esta manera que tú también seas una persona preparada, no solo para el reino de los cielos, sino también para no permitir de que te engañen y que te lleven con corrientes filosóficas, corrientes religiosas hacia la perdición. Que tengas una linda mañana, noche o una linda tarde. Conmigo será hasta una próxima reflexión.